Bueno, después de la definición de la velocidad, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Dice así, ejemplo, considere que el movimiento unidimensional de un cuerpo está descrito matemáticamente por la función x de t igual a 2t cuadrado menos 4t, donde t es mayor o igual a 0. Entonces vamos a considerar valores de t, que en nuestro caso será el tiempo, mayores o iguales a 0. Y x representará nuestra posición. Bueno, como vemos acá, es una función cuadrática, ¿no? O sea, es un polinomio de grado 2. Bueno, ¿qué dice? Donde x está dada en metros, es decir, esta es en metros, y t está dado en segundos. Bueno, y nos piden realizar un gráfico x versus t, o sea, graficar esta función. Determine y realice un gráfico de la velocidad, o sea, hay que obtener la velocidad como función del tiempo. Y nos dicen acá, haga un diagrama del movimiento de la partícula. Los diagramas de movimiento de la partícula es que visualicemos en el espacio físico cómo se está moviendo la partícula. Entonces, eso es precisamente lo que vamos a hacer al principio, ¿no? Entonces, cuando nos dan una función de este tipo, nosotros vamos a tratar de hacer sentido sobre el movimiento de la partícula, cómo se está moviendo la partícula. Entonces, para eso, lo primero que voy a hacer acá es una tabla de valores de x y t. Entonces, recuerden, obteníamos antes los datos de un experimentador. ¿Qué obteníamos de él? Obteníamos x y t, ¿no? Un cuadro, donde, digamos, t igual a 0, x igual a tanto, t igual a 1, x igual a tanto. Un gráfico, una tabla, perdón, una tabla. Eso lo graficábamos en un par de ejes coordenados, ¿no? X contra t, y nos dábamos cuenta de que parecía ser una función continua lo que estábamos dibujando, ¿ok? Pero los datos experimentales no son como una función continua porque no nos dan todos, obviamente, los valores, sino que nos dan un conjunto de valores, ¿no? N valores de t, n valores de x. Entonces, este ejemplo es el caso contrario. Están asumiendo que el cuerpo está descrito por una función continua y nos dicen, bueno, ¿cómo se está moviendo? ¿No? Al revés sería, miren cómo nos está moviendo, construya la función continua. Este caso es al revés, nos dan la función continua, construya cómo es el movimiento. Entonces, para eso vamos a primero hacer una tabla de valores de x contra t y vamos a dibujar en el plano físico, o sea, en un par de ejes coordenados y, x, cómo es que se está moviendo la partícula. Bueno, empecemos con nuestro gráfico. Podemos hacerlo por aquí. Bueno, aquí vamos a poner, digamos, t. Y aquí vamos a poner x, ¿no? Entonces, ¿qué función es la que vamos a utilizar para hacer esta tabla? Pues esta, ¿no? Entonces, para cada valor de t, con t mayor o igual que 0, vamos a buscar el valor de x. Voy a utilizar algunos valores de t, pues bastante pegados, no solamente 0, 1, sino valores entre 0 y 1, de tal manera que me dé, digamos, una mejor visión de cómo es que se está moviendo el cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, t igual a 0, ¿cuánto vale x? X igual a 0. X igual a 0. Bueno, entonces voy a ir llenando esta tabla y ya nos daremos cuenta de cómo queda. Bueno, tenemos aquí nuestra tabla. Cuando t igual a 0, x igual a 0, cuando t igual a 0,25, x igual a menos 0,87. Entonces vamos a dibujar el plano físico. Aquí vamos a dibujar un par de ejes ordenados. Pues este será nuestro eje x, puede ser, y por aquí, digamos, nuestro eje y. Este sería nuestro eje y. Y este de aquí sería nuestro eje x. Vamos a marcar, digamos, nuestros ejes con los números, los puntos, ¿no? Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, 1, 2, bueno, ahí serían los positivos y ahora vamos con los negativos. Por acá podríamos poner el menos 1 y por acá podríamos poner el menos 2. Este sería entonces como el mundo físico, ¿no? Es decir, aquí digamos el eje X podría ser el piso, ¿no? El eje X podría ser el piso y el eje Y, digamos, puede ser el eje vertical a ese piso, ¿no? Entonces, nuestra partícula comienza exactamente aquí en 0, ¿no? En t igual a 0, ¿no? Como nos lo dice acá, t igual a 0,
x igual a 0. Entonces vamos a ir desplazando el punto para ver cómo es el movimiento de esa partícula, ¿no? Entonces en 0,25 menos 0,87, por ejemplo. Entonces ella primero corre a la izquierda, ¿no? Aquí sería 0,5, aquí sería menos 0, más o menos por acá, ¿no? 0,5 segundos menos 1,5. Entonces quedaría por aquí, ¿no? 0,75 menos 1,87. Quedaría más o menos por aquí, ¿no? Digamos. 1 menos 2. Llega finalmente a menos 2. Luego, 1,25 menos 1,87. Vuelve. Vuelve. 1,5 menos 1,5. Por aquí más o menos. 1,75 menos 0,87. Empieza, digamos que a correr distancias más grandes, ¿no? Con el tiempo. 2, 0. Otra vez, otra distancia muy grande acá. Bueno, continúa. 2,25, 1,125. Por aquí. 2,5, 2,5. 2,75, 4,125. ¿No? Bueno, lleguemos hasta ahí. 4,125. Entonces, esa fue toda la trayectoria que hizo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si quieren, devolvamos aquí la película y arrancamos entonces en t igual a 0, ¿no? Entonces, si corremos, él va primero hacia la izquierda, luego en menos 2 él se devuelve, ¿no? La partícula se devuelve, y esta es, digamos que, la trayectoria que hace la partícula, ¿no? Entonces, de nuevo, repitiendo, la partícula va primero hacia la izquierda, luego frena, se devuelve, y corre hasta ese punto. Bueno, entonces, lo podemos, si quieren, dejar ahí. Este sería el diagrama de movimiento, ¿no? En el espacio físico, cómo es que se está moviendo la partícula. Después que calculemos la velocidad, vamos a adicionarle a este gráfico la velocidad. Antes de calcular la velocidad, entonces vamos a hacer un gráfico de x versus t. X versus t. Bueno, para hacer eso, recordemos cómo es la función x de t. Esto es igual a 2t al cuadrado menos 4t. 2t cuadrado menos 4t. Entonces la idea es simplemente dibujar esta función en un par de ejes coordenados. Entonces, bueno, este ya no es el espacio físico, esta es la función x, una función matemática, ¿no? Con respecto al tiempo. Bueno, antes de nada, antes de dibujar una función, entonces tenemos que hacer un conjunto de cálculos para determinar ciertas cosas. Podemos con la tabla ir poniendo los valores acá, claro que sí. Sin embargo, existen técnicas en cálculo que nos permiten hacer dibujos muchísimo más rápido y estar, digamos que, conscientes de ciertas características que tiene la gráfica, ¿no? Entonces, por ejemplo, para empezar, tenemos que es una función cuadrática, ¿no? Entonces, las funciones cuadráticas, ¿cómo son? O abren así, son así, ¿no? Parábolas. O abren así, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, esta de aquí es una parábola que abre de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque este coeficiente es positivo. Bueno, además de eso, podemos capturar los ceros de la función, puede ser. Podemos capturar los máximos y los mínimos que tenga la función, y entonces eso es lo que vamos a hacer en lo que sigue. Bueno, tenemos acá, perdón, sería 1, ese es el 0, por acá menos 1, por acá menos 2. Entonces comencemos con los ceros de la función. Entonces tenemos x de t tenemos x de t igual a 2t cuadrado menos 4t. Ok, bueno, los ceros se obtienen como igualando esto a 0. Entonces tenemos que x de t es igual a 2t cuadrado menos 4t. Esto debe ser igual a 0. Entonces obtenemos esta igualdad, ¿no? Nos toca calcular los valores de t tales que x sea 0. Entonces aquí tenemos que 2t cuadrado menos 4t igual a 0. Vamos a factorizar, por ejemplo, acá 2t. Aquí obtendríamos t menos 2, ¿no?
menos 2 igual a 0. Bueno, esto es 0 cuando este de aquí, t, sea igual a 0, o cuando t menos 2 sea igual a 0. 2 no puede ser 0, cuando t sea igual a 0 y t menos 2 igual a 0. Esto arroja t igual a 2. Entonces tenemos dos ceros de la función, ¿no? Uno en t igual a 0 y otro en t igual a 2. Entonces podemos venir aquí a la gráfica y los ponemos, ¿no? En t igual a 0 y en t igual a 2. Entonces tenemos esos dos ceros. Vamos ahora a calcular máximos y mínimos. ¿Cómo obtenemos los máximos y los mínimos? Vamos a poner aquí máximos. Bueno, lo que nos salga, ¿no? Y o. Bueno, ¿cómo los obtenemos? Tenemos x de t y lo podemos hacer mediante la derivada. Entonces tenemos x de t igual a 2t cuadrado menos 4t. Estos son los métodos estándar que se usan en cálculo, ¿no? Entonces para obtener máximos y mínimos hacemos la derivada, que sería 4t menos 4. Y para obtener los puntos críticos igualamos esto a 0, ¿no? O sea, 4t menos 4 igual a 0. Entonces, bueno, de aquí rápidamente se ve que t, despejen y van a ver que t es igual a 1. Entonces, en 1, por aquí, en 1, tenemos nuestro máximo o nuestro mínimo. ¿Cómo sabemos si es máximo o mínimo? Criterio de la segunda derivada, ¿no? Entonces, tenemos la segunda derivada. Bueno, este tipo de método lo vamos a utilizar en un futuro, así que es bueno que los vayan aprendiendo. Aquí sería 4, ¿no? 4t, la derivada es 4, la derivada de menos 4 es 0, y es mayor que 0 para todo valor de t. Entonces, en t igual a 1, la segunda derivada es 4, porque la segunda derivada es constante y es lo mismo para todos los valores de t, incluido el 1. Entonces es mayor que 0, por lo tanto es un mínimo. Y eso es todo lo que tenemos, ¿no? Un mínimo. Entonces, t igual a 1 es un mínimo. ¿Cuánto vale la función en t igual a 1? Y aquí la podemos sacar, ¿no? X de 1 es igual a 2 por 1 al cuadrado menos 4 por 1. Bueno, eso nos da 2 menos 4 menos 2. Entonces, ese punto de ahí es un mínimo. ¿Cuál punto? 1 menos 2. Por acá, ¿no? Bueno. Ahora tratemos de pintar la gráfica. Bueno, como ya sabemos que es una cuadrática que abre de esta manera, entonces nos arriesgamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí la función es una cuadrática baja, ¿cierto? Tiene un mínimo, pasa por el otro 0 y luego hace esto. Bueno, ahí está más o menos dibujada, no está correcta. Pero este tipo de análisis en el cual, claro, podríamos haber tabulado y encontrar un montón de puntos y unirlos, claro que sí. Sin embargo, este tipo de metodología es muchísimo más útil, además de ser más rápido, ¿no? Para bosquejar la función, es mucho más útil porque nos dice muchas cosas acerca del comportamiento del movimiento, ¿no? Bueno, hay que tener entonces acá especial cuidado con lo siguiente. Esta gráfica no nos muestra directamente el movimiento de la partícula porque no es una gráfica física. Es decir, la partícula acá, esto nos puede confundir porque nos invita a creer que la partícula baja y sube. Pero observen que aquí no es bajar, aquí es ir a la izquierda. Entonces, para eso podemos hacer lo siguiente. En t igual a 0, x igual a 0. Por aquí, es como 0,5, estamos por acá. Entonces, ¿eso qué implica? Que la partícula estaba en 0 y se corrió hacia la izquierda. Esto es izquierda y esto es derecha. Aquí en 1 ya estaba en 2, la partícula se siguió moviendo hacia la izquierda, entonces primero acá, luego la partícula se devuelve, ¿no? Por aquí, entonces se devuelve acá, se vuelve a devolver a este punto. Por aquí, digamos, está por acá, entonces la partícula que hace, viene por acá, se devuelve y viene acá, y por ejemplo por acá, viene para acá, ¿no? Digamos. Bueno, aquí no creo que sea exacto, tal vez lo es, pero la partícula viene para acá. Entonces el movimiento lo podemos ver sobre este eje, ¿ok? Entonces corre hacia la izquierda y luego corre hacia la derecha. Bueno, vamos a intentar ahora calcular la velocidad.
la velocidad. ¿Cómo definíamos la velocidad? La velocidad como función del tiempo es igual a dx de t. Alguna notación que utilizan en el libro es la siguiente. B sub x. Bueno, ¿esto por qué lo usan? Porque más adelante vamos a ver movimiento en dos dimensiones, porque aquí nos estamos enfocando en una dimensión, en la cual van a haber, digamos que, dos velocidades, una para x y otra para y. Entonces distinguimos esta como la velocidad del cuerpo en dirección o en el eje x. ¿Okay? Con eso nos referimos a esta x de acá. Entonces, bueno, vamos a obtener b x de t. Bueno, antes de eso vamos a copiar aquí, perdón, entonces vamos a borrar por aquí. Vamos a copiar la función x de t, entonces es igual a 2t cuadrado menos 4t. Entonces, dx de t es igual a 4t menos 4. Eso nos hace concluir que b en la dirección x de t es igual a 4t menos 4. Entonces, la velocidad es a su vez una función del tiempo. Entonces depende del tiempo la velocidad. Vamos entonces a graficar esta velocidad como función del tiempo. Bueno, antes de eso hagamos la observación. Si x es una función cuadrática, como observamos acá, b en cambio es una función lineal, es una línea recta si nosotros dibujamos b contra t, que es lo que vamos a hacer en este momento. Bueno, es una línea recta, la pendiente de esta línea es 4 y el corte con el eje es menos 4. Recordemos que t es mayor o igual a 0, ¿no? Entonces, en t igual a 0, b, perdón, aquí los ejes no son los correctos, ¿no? Y vamos a dibujar y, no, perdón, b. Vamos a dibujar b, está completamente mal acá, pero eso sería b sub x contra t. ¿Ok? Ahora sí, bx contra t. Pues cuando t vale 0, b vale menos 4. Vamos a marcar aquí entonces nuestros ejes con números. Bueno, este tipo de cosas se realizan bastante, ¿no? Que las escalas, digamos, de los ejes sean diferentes, ¿no? Entonces, por comodidad, aquí vamos a hacer eso. Entonces, en nuestro eje x, digamos que es más ancho que nuestro eje y, pero bueno, vamos a trabajar de esa manera. Bueno, menos 4, 0, primer punto, ¿no? Por aquí. Bueno, también podemos sacar los ceros de la función, ¿no? Entonces, aquí rápidamente, los ceros serían 4t menos 4 igual a 0. Entonces, t igual a 1, ¿no? Por aquí. Entonces, por ahí pasa nuestra línea recta. Bueno, intentemos máximos y mínimos también, ¿por qué no? Entonces, tenemos b. Vamos a calcular de b de t. ¿Esto con qué ánimo? Con el ánimo de calcular máximos y mínimos. Esto es igual a 4. Es decir, nunca es igual a 0, por lo tanto no podemos hablar acá de que tenga puntos críticos. Entonces, simplemente vamos a dibujar la línea recta que pasa por ese par de puntos. Entonces, esta sería la línea que estamos buscando. Bueno, ¿qué vamos a hacer hincapié acá? Que la velocidad es un vector. ¿Cómo así un vector? En el caso unidimensional, que puede ser positivo o puede ser negativo. Vimos que, como es proporcional al desplazamiento, el desplazamiento es positivo cuando la partícula efectivamente se desplaza a la derecha y el desplazamiento es negativo. Recuerden que el desplazamiento era algo parecido a esto, era un delta x. Y el desplazamiento es negativo, y el desplazamiento está a la izquierda cuando ese valor es negativo. Entonces, ahí podemos definir si la partícula se está moviendo hacia la izquierda o se está moviendo hacia la derecha. En este caso, ustedes pueden observar que la partícula al principio se está moviendo hacia la izquierda, menos 4. Acá, en estos valores de t, todavía continúa hacia la izquierda, pero como con menos énfasis, como más despacio, ¿no? Acá, la velocidad llega a ser igual a 0. Cuando la velocidad llega a ser igual a 0, decimos que el cuerpo está en reposo. Entonces, la velocidad es igual a 0, pero luego vuelve y aumenta la velocidad, ¿no? Vuelve y aumenta. Ahora, aumenta, pero la partícula se dirige hacia la derecha. Se dirige hacia la derecha. Entonces, volvamos a hacer
el diagrama de movimiento, pero ya tomando en cuenta tanto X como B. Bueno, vamos a adicionarle a nuestra gráfica de aquí, además de X, vamos a adicionarle una tercera fila que nos va a decir cómo es B. En t igual a 0, tenemos que B es igual a menos 4, ya no es 0, a pesar de que la partícula está en 0. T igual a 0,25, menos 3. 0,5, menos 2. Bueno, ahí revisen ustedes, yo voy poniendo acá los valores. Y 8. Bueno, entonces tenemos acá T, X y B. Entonces, esta partícula arranca acá en X igual a 0, en T igual a 0. Pero tiene una velocidad de menos 4. Entonces, eso lo vamos a tratar de visualizar haciéndole una flecha aquí a nuestra partícula. Vamos a hacer esa flecha, en este caso, hacia la izquierda. Vamos a hacer una flecha hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el menos 4. Entonces, vamos a hacer una flecha, digamos... Bueno, podemos cambiar aquí, digamos, el color. Es un color blanco. Entonces tenemos acá. Esa va a ser nuestra velocidad. Esa va a ser nuestra velocidad ahí en ese punto. Luego la partícula corre, ¿no? La partícula corre hacia la izquierda, ¿cierto? En t igual a 0,25 menos 0,87. Entonces ella se va por aquí, menos 0,87. Bueno, no colocamos aquí los valores en los ejes, ¿no? Vamos a colocarlos. Ok, aquí ya están. Entonces en t igual a 0,25 menos 0,87 y tiene una velocidad de menos 3. Entonces vamos a tratar de poner la velocidad como un vector, ¿cierto? Y bueno, ya no vale 4. Si este era 4, entonces no puede ser igual de grande, tiene que ser más pequeño, ¿no? Vamos por acá. Por aquí. Luego la partícula camina hacia la izquierda, porque en 0,5 ya va a estar en menos 1,5 por acá. Entonces, corre por acá. ¿Qué velocidad tiene ahí? Menos 5, menos 2, más pequeña que la anterior. Por aquí, ¿no? Luego, ella sigue corriendo. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. En 0,75 va a estar en menos 1,87. Más por aquí, ¿no? Por aquí más o menos. Velocidad. Menos 1, más pequeña que la anterior. Pues tratemos de dibujarla aquí, como podamos. Por aquí poder hacer una flechita. Bueno, luego la partícula llega hasta 2, hasta menos 2, ¿no? En t igual a 1, menos 2 y la velocidad es 0. Entonces no ponemos ninguna flechita, no hay ninguna recta ahí que dibujar. En 1,25 menos 1,87 se devuelve, ¿no? Se devuelve para acá. Pero en ese caso, ya la velocidad, observen que la velocidad se hace 1. Es decir, la velocidad empieza a ir hacia la derecha. Vamos a ponerlo con otro color por acá. Entonces, ya la velocidad va a ir en esta dirección. Bueno, continuamos. Entonces aquí, ¿en qué íbamos? Menos 1,87. 1,5 menos 1,5. Entonces se va a mover por aquí. Por aquí. Menos 1,5. Velocidad. 2. Entonces ya tenemos una velocidad de 2. Una velocidad mayor. Luego continúa. Yendo hacia la derecha. 1,75 menos 0,87. Por aquí.
menos 0.87. Velocidad, ya 3, ¿no? Está aumentando de nuevo la velocidad. Ahora, en 1.75, la partícula está en menos 0.87. Bueno, estaba ahí, ¿no? Menos 0.87. Ahora, en t igual a 2, ya va a estar en 0, ¿no? Está de nuevo acá. Velocidad vuelve a ser 4. Pero esta vez 4 a la derecha. Entonces lo denotamos con esta fichita por acá. 2.25, la partícula estará en 1.125. Por aquí, digamos. ¿Y cuál va a ser la velocidad? 5, ¿no? Va a ser mayor que 4. Entonces vamos a tener una velocidad, digamos, por aquí. Luego, tenemos que la partícula va a 2.5. Y en 2.5 ya tiene una velocidad de 6. Es ya mucho más grande. Entonces ustedes van observando que este diagrama nos va mostrando cómo la partícula se está moviendo, ¿no? Primero se mueve hacia la izquierda, más veloz, reduce su velocidad llega a ser igual a 0. Luego se devuelve y empieza a correr hacia la derecha. Observen que digamos que el vector velocidad lo ponemos ahí donde está la partícula, ¿no? Ahí lo vamos poniendo. ¿Ok? Entonces, hacia la izquierda el vector velocidad negativo, hacia la derecha positivo. Aquí hacia la derecha pues tiende a ser más veloz cada vez, ¿no? Entonces, eso es lo que corresponde a un diagrama de movimiento. Bueno, vamos a hablar ahora de un concepto importante que es la aceleración. Pues para eso vamos a considerar el siguiente ejemplo, que era un ejemplo que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces aquí tenemos la fila del tiempo, la fila de la posición y la fila de la velocidad, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro cuerpo que en t igual a 0 está en 0 y con una velocidad menos 4, o sea, dirigiéndose hacia allá. Sería como la velocidad en el tiempo 0 o la velocidad inicial, ¿no? Bueno, el recorrido de nuestra partícula, pues más o menos ya ustedes la saben, vamos a repetirla. Entonces se va hacia la izquierda y luego corre hacia la derecha, ¿no? Entonces vamos aquí a devolverla a su posición inicial y vamos a marcar con números nuestro eje X. Bueno, ok. Y ya que tenemos esto, pues marquemos cómo es la velocidad aquí al principio, ¿no? La velocidad es, digamos, por acá, ¿no? No tiene que necesariamente ir a la misma escala. Es decir, la velocidad puede ser 2 cuadros y valer 4, digamos en este caso. Y la posición valer 1, todo esto de acá, ¿no? Entonces no interesa que nuestra escala, lo que sí interesa es que cada velocidad pueda ser comparada con cada velocidad de tal manera que podamos saber cuál es mayor entre las dos cuando las comparemos. Entonces, esta partícula empieza hacia la izquierda, entonces repitamos el movimiento, va, se devuelve, acá observen que él vuelve a estar aquí en x igual a 0. Él vuelve a estar en x igual a 0 por acá. Y la velocidad ahora es 4, pero al revés, ¿no? Hacia la derecha. Entonces, bueno, vamos a seguirlo moviendo. Entonces, digamos que se para por acá. Esto sería, ¿en qué tiempo? Esto es 1.125 por acá. En este tiempo, ¿no? 2.25. Y la velocidad vale 5. Entonces, vamos a tratar de dibujar aquí la velocidad. Digamos que por acá, ¿no? Entonces, esa es la velocidad mayor que esta, pero también hacia la derecha, con signo positivo. Entonces, si continuamos, la partícula ahora va a estar acá, ¿no? ¿Qué velocidad tiene ahí la partícula? Entonces, ahí está en 2.5, en el tiempo 2.5, y vale 6, ¿no? Bueno, creo que es la 5 un poco grande, entonces vamos a empezar a cambiarla, ¿no? Entonces, aquí 5 sería como por acá, ¿no? X6 sería un poquito más grande, ¿no? Bueno, ok. Como vemos, la velocidad en este punto es mayor que la velocidad en este punto y además de eso crece, ¿no? Y va en la misma dirección, por supuesto. Crece, ¿no? Acá es mayor que acá. Entonces,
La aceleración la vamos a definir como el cambio en la velocidad con respecto al tiempo. O sea, la aceleración es una cantidad que nos dice cómo cambia la velocidad. Entonces, bueno, antes de definir la aceleración instantánea, que es a lo que queremos llegar, vamos a definir la aceleración promedio, así como hicimos con la velocidad. Bueno, la aceleración promedio, la vamos a poner la letra A. Tenemos aquí A, X, que denota que estamos trabajando en el eje X. Bueno, y va a ser igual, va a estar definido, perdón, como delta B sobre delta T. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Escoger dos tiempos, un tiempo inicial y un tiempo final, y miramos cuál es la velocidad en el tiempo final, cuál es la velocidad en el tiempo inicial, y las restamos. Recuerden que delta denota diferencia, ¿no? Entonces, eso está definido como velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Dato importante, T final es mayor que T inicial, de tal manera que T final menos T inicial sea mayor que 0. Entonces vamos a medir la aceleración promedio escogiendo dos tiempos, donde el tiempo final siempre será mayor que el tiempo inicial o posterior. Bueno, ¿qué sucede con A? A también tiene carácter vectorial y depende de BF y BI. Si BF es mayor que BI, entonces decimos que la aceleración es positiva, ¿no? Obvio, sé que es 5 y 4, 5 menos 4, 1, por ejemplo. Y la aceleración es positiva, es decir, cuando va aumentando la velocidad, es decir, BF mayor que BI, entonces A es positiva. Si ocurre lo contrario, que BF sea menor que BI, entonces la aceleración es negativa. Entonces la aceleración nos va a describir es un estado de aumento o decremento en la velocidad. Si la velocidad va aumentando es positiva, si la velocidad va decreciendo es negativa. Entonces vamos a volver acá a nuestra partícula, ¿no? Entonces recordemos. Bueno, por aquí, ¿no? Entonces ella estaba aquí primero y luego estaba acá. ¿Qué quiero calcular acá? Quiero calcular la aceleración promedio entre estos dos puntos. ¿Qué punto es este? Este punto es este de aquí, ¿no? ¿Y qué punto es este? Este de aquí, ¿no? De tal manera que el tiempo inicial será este, el tiempo final será este, ¿cierto? Y esta de aquí será la velocidad inicial y esta de aquí será la velocidad final. Como la velocidad va aumentando, entonces nos debe dar la aceleración promedio, nos debe dar positiva. Entonces calculemos. Vamos a esconder esto aquí y vamos a calcular para este ejemplo la aceleración promedio. Entonces tenemos que la aceleración x promedio entre esos dos puntos sería velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Velocidad final, 6 menos 5 sobre T final, 2.5 menos 2.25. Bueno, y esto da 4, ¿no? 6 menos 1, 5, 2.25, 2.5 menos 2.25, 0.25, 1 entre 0.25 da 4. Bueno, vamos a hablar de unidades. B, las unidades de B en este caso eran metros por segundo, ¿no? Para B. Y T, segundos. ¿Este de qué se compone? O la aceleración de qué se compone. Una resta de velocidades, ambas tienen unidades de velocidad, estas ambas tienen unidades de tiempo. Entonces vamos a tener aquí al final, vamos a borrar aquí nuestra partícula, vamos a obtener aquí al final metro sobre segundo, es decir, 4 metros sobre segundo al cuadrado. Estas son las unidades de la aceleración. Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, observen, para la aceleración promedio necesitamos dos puntos y ahí es donde medimos la aceleración en ese tramo, ¿no? En ese tramo temporal, ¿no? De aquí de 2.25 a 2.5. Bueno, volvamos acá a nuestro dibujo de la partícula, nuestro diagrama de movimiento.
Y pues tratemos de dibujar aquí encima el vector aceleración, ¿no? Entonces, bueno, aquí como son dos puntos, ¿no? Estábamos en este punto y en este punto, y ahí era donde queríamos calcular la velocidad promedio, pues pongamos el vector aceleración por acá, ¿no? Entonces el vector aceleración nos dio 4. Tampoco tiene que ser a la misma escala de la velocidad ni a la misma escala de la posición. Entonces vamos a suponer que ese de aquí es nuestro vector aceleración promedio en ese punto. Realmente no es en un punto, es en un intervalo, entonces lo pongo aquí más o menos en la mitad. Entonces, como ustedes ven, la aceleración en este caso, pues se mueve o está en la misma dirección de la velocidad, es positiva. Sin embargo, si nosotros movemos nuestro punto, vamos a regresar al comienzo y vamos a tratar de medir por acá qué es lo que está pasando con la aceleración. Entonces vamos a escoger otro par de puntos y vamos a calcular de nuevo la aceleración promedio, ¿no? Para ese par de puntos. Entonces decíamos que aquí teníamos, vamos a poner nuestra partícula, estaba por acá inicialmente, ¿no? Estaba por aquí, ¿no? Estaba nuestra partícula por acá. Esperen. Bueno, estaba acá en el origen. Esto ocurre en t igual a 0. Acá, t igual a 0. Luego en t igual a 0.25, ella corre hasta acá, ¿no? Vamos a volver a dibujarla ahí. Bueno, digamos que se mueve por acá, ¿no? 0.87, ¿no? Y ahí vamos a tratar de dibujar nuestro vector velocidad, ¿no? La velocidad, bueno, en este punto nos daba menos 4, o sea, hacia allá, de magnitud 4, hacia la izquierda, y aquí ya cambia, ahora es 3, ¿no? Digamos así, ¿no? Es inferior, es menor a esta en magnitud, ¿no? Pero se dirige en la misma dirección. Entonces vamos a hacer el ejercicio en este caso de calcular la aceleración promedio entre t igual a 0, estamos acá, t igual a 0, que es este, ¿no? Y t igual a 0.25, ¿no? Las velocidades serían estas dos. Entonces aquí tendríamos t inicial, t final, y aquí tendríamos b inicial y b final. Entonces vamos a esconder aquí esto. Y vamos a calcular para este punto de acá, para este par de puntos, la aceleración promedio. Entonces sería b final menos b inicial sobre t final menos t inicial. Bueno, b final es esta de aquí, menos 3. A eso restémosle la velocidad inicial, que sería menos 4. Y eso lo dividimos entre t final, que en este caso es menos 3. Perdón, t final es 0.25. Vamos a borrar aquí. Ojo, este es t, ¿no? 0.25 menos tiempo inicial, que sería 0. Entonces aquí tenemos menos 3 menos menos 4, eso es más 4, menos 3 da 1, dividido entre 0.25 y eso nos da 4 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Bueno, nos dio exactamente igual que acá, ¿no? Nos dio positivo también, ¿no? Entonces es muy interesante, la partícula va hacia la izquierda, pero la aceleración va a la derecha. Entonces ahorita vamos a dibujarlo, pero antes déjenme hacer un comentario. Este ejercicio es importante, este segundo que estamos haciendo acá, porque nos muestra que a pesar de que la velocidad puede ir en un sentido, la aceleración puede ir en sentido contrario, ¿no? Digamos que a veces choca un poco con la intuición, ¿no? Entonces, por ejemplo, sucede cuando uno acelera un carro, ¿no? Entonces enciende el carro y aumenta su velocidad y luego frena, ¿no? Entonces, cuando uno le dicen frene, a uno nunca le dicen acelere, ¿no? Acelere se supone en el lenguaje coloquial que es un aumento en la velocidad, pero puede ser al revés, ¿no? O sea, puede ser que esté decrementando la velocidad, como en este caso, ¿no?
por lo menos acá en magnitud. Observen que magnitud aquí es 4 y 3, y aún así la aceleración va a la derecha. Entonces, hay que tener siempre en cuenta eso, ¿sí? No confundir aceleración con velocidad. No necesariamente van en la misma dirección. A veces la intuición nos falla, entonces es mejor calcular, ¿no? Entonces, bueno, volvamos acá a nuestro diagrama inicial. Entonces íbamos por acá, ¿no? Aquí, entonces, como acabamos de calcular, tenemos que nuestro vector aceleración nos dio 4 positivo. Vamos a dibujarlo por aquí. Por aquí. Y bueno, lo que les comentaba, ¿no? Este vector pues tiene la misma magnitud de este. Vamos a tratar de dibujarlo exactamente la misma magnitud. Que quede más claro. Por ahí, ¿no? Bueno, entonces entre este y este punto, la aceleración va en este punto. Observen que aquí decrece la velocidad y la aceleración entonces va hacia el otro lado. Entonces es muy interesante ver cómo, a pesar de que la velocidad va hacia este lado, pues la aceleración, en este caso promedio, va hacia allá. Observen también otra cosa importante en este ejemplo. En este ejemplo nos dio el mismo valor de la aceleración. Realmente eso no es una casualidad, que aquí nos haya dado lo mismo que acá. Realmente es porque este movimiento de acá es un movimiento acelerado con aceleración constante. Es la misma aceleración siempre. Y más allá de eso, lo curioso. Bueno, entonces ahora vamos a definir la aceleración instantánea. Entonces, bueno, en este caso, si describimos el movimiento a través de una función de este tipo, ¿no? X igual a x de t, nosotros acá ya sabemos que esto implica que la velocidad, que ya la hemos definido, va a ser igual a dx de t. Posiblemente dependa del tiempo, ¿no? Puede ser que no. Puede ser, por ejemplo, que x sea, digamos, 5t. Y entonces b de t da 5 simplemente, ¿no? No depende, digamos, del tiempo, sino que es la misma para todos los tiempos. Pero en general va a depender del tiempo. Entonces vamos a definir nuestra aceleración. Nuestra aceleración también es una función del tiempo y es, ya teniendo b, la derivada de b con respecto al tiempo. Esto es lo que nosotros llamamos aceleración instantánea. Bueno, por lo general, pues también es una función del tiempo, ¿no? Pues depende de b, ¿no? Si ves, por ejemplo, 3t, pues a es constante, ¿no? Si b, por ejemplo, es 5, a es igual a 0, ¿no? Bueno, entonces depende. Pero en general, pues vamos a tener esa dependencia temporal. Entonces, bueno, de nuevo, b lo podemos ver como vector positivo. Si es positivo, o sea, este es un movimiento en una dimensión, ¿no? Recuerden, entonces si b es positivo, va a la derecha. Si b es positivo, va a la derecha. Si b es negativo, a la izquierda. Y a, pues depende de cómo cambia b, ¿no? Si b, por ejemplo, va aumentando hacia la derecha, es positivo, ¿no? En fin, también tiene carácter vectorial. A continuación, vamos a sintetizar los conceptos presentados hasta ahora que hemos venido estudiando la cinemática unidimensional. Para ello vamos a dibujar una línea recta que será aquella donde se mueva nuestra partícula. Ahora la designamos como eje X, por ejemplo. Indicamos el origen y las direcciones positiva y negativa del eje X. Vamos a considerar que tenemos una partícula, es decir, un objeto al que no le tenemos en cuenta sus dimensiones, o sea, despreciamos pues sus dimensiones, como el punto que apareció en la pantalla. Esta va a ser nuestra partícula. La posición de esa partícula, se puede designar como X y es la ubicación que tiene respecto al origen. Hay que tener en cuenta que una posición positiva indica que la partícula se encuentra a la derecha del origen y una negativa que se encuentra a la izquierda en este sistema que nosotros planteamos acá. Ahora consideremos las posiciones de la partícula en dos instantes de tiempo a los que llamaremos final e inicial. Supongamos que en el primer instante la partícula se encontraba en la posición que aparece en la pantalla y luego se movió a la posición final. Definimos el desplazamiento delta de x como la posición final menos la posición inicial. Para la posición y el desplazamiento usamos como unidad de medida el metro y para el tiempo el segundo. Ahora podemos definir también la velocidad promedio, que es el desplazamiento
dividido por el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo es tiempo final menos tiempo inicial y lo designamos como delta de t. Entonces, de esta manera nos encontramos con esta ecuación. La velocidad promedio es igual a delta de x sobre delta de t. Cuando tomamos el límite conforme a que el intervalo de tiempo tienda a 0 en la velocidad promedio, obtenemos la velocidad instantánea. Por definición, ese límite es igual a la derivada de x respecto a t. Las unidades de las velocidades promedio e instantánea son metros sobre segundo. Ahora, la aceleración promedio de una partícula se define como la relación de cambio de su velocidad instantánea dividida por el intervalo de tiempo durante el que ocurrió tal cambio. ¿A qué nos referimos? A que el delta de velocidad instantánea es velocidad en el tiempo final menos velocidad instantánea en el tiempo inicial. Entonces la aceleración promedio es esa diferencia sobre el intervalo de tiempo delta de t. La aceleración instantánea es igual al límite de la aceleración promedio cuando el intervalo delta de t tiende a 0, lo que lleva a que la aceleración instantánea es la derivada con respecto al tiempo de la velocidad instantánea y sería la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Por último, las unidades para las aceleraciones promedio instantáneas son metros sobre segundo al cuadrado.